Dios les bendiga, hermanos. Un saludo especial para nuestro director Edilberto Navarro, la hermana Caterine Polo, corresponsal de este maravilloso programa, y asimismo a todos y cada uno de los hermanos que escuchan este programa radial llamado Amanecer con Dios. Hoy les quiero hablar de un tema que he titulado La fe. La cita se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 40, que dice: por la fe otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En la naturaleza hay fuerzas poderosísimas. La semilla pequeña que da vida a un árbol grande y frondoso, el viento que con una vela arrastra un barco grande, la luz que disipa la oscuridad, no la disipa por completo, pero ilumina el siguiente paso a dar. La gravedad, que es una fuerza fundamental que no podemos ver, pero cuyos efectos son innegables y universales. El amor, ¿y qué decir del amor? El amor tiene el poder de transformar perspectivas, sanar heridas y dar una fortaleza que parece venir de lo más profundo del alma. Todas estas son fuerzas que existen en la naturaleza y que vemos constantemente y la podemos casi que palpar. Pero la fe es otra cosa muy superior a cualquier fuerza, muy distinta. La fe es única porque combina aspectos de todas estas fuerzas y aún más allá. Por lo tanto, no se puede reducir a una sola fuerza natural. La fe es una fuerza metanatural o espiritual que se experimenta internamente y se manifiesta externamente en la resiliencia, la esperanza, las acciones de quienes la poseen. Es la fuerza del espíritu humano alimentada por la certeza de lo que no se ve. Todo el capítulo 11 de Hebreos es una biblioteca de lo que puede hacer un hombre o una mujer a través de la fe. Por la fe todos estos cristianos, hombres y mujeres, dice, experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La fe, el autor de los Hebreos lo resume así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú pensarás que eso fue en la antigüedad, que los cristianos sufrieron la muerte por su fe, pero que en estos tiempos modernos no sucede así, que hasta nos felicitan, admiran y respetan por ser cristianos. Y en cierto modo es cierto, aquí en Colombia especialmente, eso sucede a menudo. Pero si lo generalizamos vemos que no es verdad, nada más lejos de la verdad. Esta mañana estaba leyendo una noticia que me impactó. En Afganistán, en el corredor de la muerte, hay 700 personas, hombres y mujeres, esperando ser ahorcados a causa de su fe. Lo más impactante es que les dan una alternativa, una posibilidad de salvarse. Solo tienen que renegar de su fe en Jesús, aceptar a Mahoma, aprenderse el Corán y a tener un mes de ayuno en el Ramadán. Pero ellos dicen que no van a renegar de su fe y que si tienen que morir por su fe en Jesús, que los maten. Y si vieran cómo los torturan, los meten en un pabellón donde están docenas de tuberculosos en etapa 3. Solo pueden beber agua de unos recipientes que están en los baños llenos de suciedad. Les niegan mantas para el frío que sí le dan a otros reclusos. Uno de los verdugos que ya iba a ahorcar a una de estas hermanas cayó de rodillas llorando, pidiendo perdón y que le regalara la Biblia que ya tenía escondida. Hoy ese verdugo está detenido y sentenciado también a muerte. Lo mismo pasa en Irán, Corea del Norte y otros países musulmanes.
En reportes de persecución, países como Afganistán, Corea del Norte y Somalia han estado consistentemente entre los que presentan las situaciones más graves para los cristianos, no solo en términos de violencia, sino de restricción de libertades religiosas y discriminación generalizada. Otros lugares como China, Eritrea, India, Irán, Nigeria, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Siria y Vietnam también han sido etiquetados como países de preocupación por la persecución a los cristianos en distintos momentos. En un acto de violencia extrema, 70 cristianos fueron decapitados por yihadistas en una iglesia de la República Democrática del Congo el pasado 19 de febrero de este mismo año. Testigos presenciales atribuyeron la masacre a las fuerzas democráticas aliadas ADF, un grupo vinculado al Estado Islámico que secuestró a 70 creyentes, los llevó a una iglesia protestante en Kasanga y los decapitó. La asociación basada en Francia, Puertas Abiertas, denuncia que 4.476 cristianos fueron asesinados por su fe en 2024 en el África. De ese total, 355 homicidios fueron cometidos en la República Democrática del Congo, donde el año anterior las muertes de cristianos habían sido 261. A ello se suma que en el mismo país, en el 2024, unas 10.000 personas fueron forzadas a abandonar sus hogares, lo que supone un número 10 veces mayor que en 2023. Esto se da en un contexto de saqueos e incendios de casas y cierre de escuelas e iglesias ante las amenazas. Algunas aldeas han quedado desiertas. El silencio es la norma frente a las periódicas masacres de cristianos en África, y la del Congo no fue la excepción. De eso no se habla. Increíblemente, el dato de la persecución a los cristianos prácticamente no es tenido en cuenta por la propia opinión pública occidental. Una de las razones puede ser la distancia de los escenarios donde se producen estas situaciones de violencia con frecuencia extremas. Pero el hecho es que en la actualidad más de 380 millones de cristianos están expuestos a persecución y a fuertes discriminaciones en razón de su fe en 78 países de todo el mundo. Eso representa un cristiano de cada 7. Son las cifras del Índice Mundial de Persecución a los Cristianos que elabora Puertas Abiertas. La fe de ellos es infinitamente más fuerte y superior a la nuestra, que no vivimos esas experiencias extremas, pero estoy seguro que si nos tocara, también haríamos lo mismo. Por otro lado, nosotros tendremos mejor recompensa que los apóstoles y todos aquellos hermanos que vivieron y conocieron a Jesús, vieron sus milagros y experimentaron el gozo de conocerlo y de andar con él. Pero nosotros solo lo conocemos a través de la fe. Y muchos de nosotros hemos vivido experiencias que nos afirman en la fe. Tenemos la certeza absoluta de que Él existe y vive en nuestros corazones. Un usuario anglosajón le preguntó a GPT, una inteligencia artificial, si Dios existe. La IA respondió desde la pura lógica: la existencia del universo, el orden matemático y las leyes que lo rigen no pueden explicarse solo por azar. La conclusión fue clara: la existencia de Dios es lógicamente la respuesta más coherente. Hasta la IA, que no son humanas, que no tienen el poder de raciocinio que tenemos un ser humano, lo reconocen, y nosotros, la comunidad cristiana, inducidos, persuadidos, convencidos de que nuestra fe es real, sincera y que por fe aspiramos a heredar la vida eterna y las coronas y galardones que el Señor juez justo nos dará, no solo a mí, sino a todos los que aman y guardan su venida. Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén.